Existen dos tipos de fanáticos de la trivia en este mundo. Quienes parecen saber todo y quienes disfrutamos su compañía. No, solo estoy bromeando. Los toleramos. Apenas. Hoy les daré herramientas para igualar condiciones. 25 datos extraños y curiosamente específicos que puedes soltar casualmente la próxima vez que alguien decida que es noche de trivia. Desde un museo de becerros de dos cabezas, hasta el problema de desnudez de Hannibal, que por cierto resolvieron con sangre, y tiburones frotándose con mantarrayas, toma asiento y toma tu café. Soy Mike de List25 y estos son 25 datos poco conocidos para ganar en trivia. 25. Sangre en vez de traseros. Si viste Hannibal, sabes que no buscaba sutileza. La serie mostraba a Hannibal Lecter como psiquiatra ayudando al FBI a atrapar asesinos seriales antes de ir a prisión mientras seguía siendo él mismo. Era otro nivel. Las escenas del crimen eran locas y teatrales y NBC aprobaba casi todo. No estaban de acuerdo con la desnudez. Algunas escenas del crimen mostraban víctimas semidesnudas, pero la cadena no permitió mostrar los glúteos. Sí, un trasero. Para resolver el dilema agregaron más sangre. Literalmente. Los creadores realmente vertieron más sangre sobre las áreas expuestas para cubrir la piel y cumplir con los estándares de transmisión. Brian Fuller, creador de la serie, admitió la ironía de aumentar la violencia para que el episodio fuera apto para televisión. 24. La cultura de la cancelación original. La cultura de la cancelación no es nada nuevo. Los antiguos atenienses nos superaban. Desde 487 a.C. hasta inicios del siglo IV a.C., una vez al año podían reunirse para desterrar formalmente a alguien. Si te consideraban una amenaza para la polis o con demasiada influencia, tu nombre podía aparecer en fragmentos de cerámica por la ciudad. No había cargo ni juicio formal. Los ciudadanos escribían el nombre de quien querían desterrar en un trozo de cerámica llamado ostracón. Si votaban al menos 6,000 ciudadanos, quien recibía más votos debía exiliarse de Atenas por 10 años en un plazo de 10 días. Muchos de los nombres famosos de los que todavía hablamos hoy, incluyendo a Arístides y Temístocles, tuvieron que pasar por este proceso. Afortunadamente, aquellos que eran exiliados conservaban sus propiedades, así que después de cumplir sus 10 años fuera, al menos tenían un hogar al cual regresar. 23. A los tiburones les gusta frotarse contra las mantarrayas. Los tiburones están en la cima de la cadena alimenticia, pero los parásitos ignoran su estatus. Algunos tiburones de Galápagos hallaron una solución única para enfrentarlos. A finales de 2024 y principios de 2025, buzos grabaron tiburones en 3 inmersiones diferentes que se acercaron deliberadamente a mantarrayas enormes y frotaron sus cuerpos contra la parte inferior de las mantarrayas. Algunos se acercaron a las bocas de las mantarrayas que lo toleraron sin reaccionar. Esa paciencia acabó cuando un tiburón adulto intentó lo mismo. Los tiburones grandes no tienen los mismos beneficios antiparásitos con las mantarrayas, pero suelen ir a estaciones de limpieza o frotarse en el arrecife para quitarse plagas. 22. Depredación entre tiburones en Sudáfrica. Siguiendo con el tema de los tiburones, ¿sabías que Sudáfrica tiene una situación única con los tiburones? Las aguas frente a Mossel Bay, una ciudad cerca de Ciudad del Cabo, han sido consideradas durante mucho tiempo un punto clave para los tiburones blancos. Búscalo en línea si puedes. Créeme, da miedo. Y durante años los investigadores creyeron saber por qué. A 2,000 pies de la costa está la isla de las focas con unas 4,000 focas. En teoría eso parece un buffet. Pero las cifras pierden sentido. Entre 40 y 60 tiburones blancos patrullan la bahía. Si las focas fueran su alimento principal, los tiburones necesitarían comer unas 1,500 por temporada. Solo se capturaron unos 150. Esa diferencia llevó a los investigadores a cuestionar la dieta real de los tiburones. Marcaron 20 tiburones cazón con transmisores que enviaban señal si eran comidos, y cerca del 70% de las marcas se activaron.
Recolectaron muestras de tejido de los grandes tiburones blancos y obtuvieron respuestas que nadie realmente esperaba. Los perfiles de ácidos grasos mostraron clara evidencia química de que la carne de tiburón era parte importante de su dieta. 21. La caja de la risa. La televisión evolucionó mucho, sobre todo en los años 50 y 60, cuando las comedias de situación cambiaron de escenarios en vivo a sets pregrabados. Los productores seguían necesitando risas, así que el ingeniero Charlie Douglas intervino con una pequeña y extraña solución llamada la caja de la risa. La cuidaba como un secreto de Estado. Si la usaba en un programa, trabajaba tras una cortina o en un cuarto cerrado para ocultar los controles. Su aparato era un gabinete de madera con bucles de cinta magnética, cada uno con un tipo de risa. Douglas tocaba un teclado que hacía desde risas leves hasta que toda la sala perdiera el control. Este endulzamiento se volvió su trabajo de tiempo completo. Los bucles de Douglas se usaron unas 2 décadas, hasta que las pistas de risa digitales los reemplazaron a finales de los 80. 20. Todo sobre las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo no se crearon para administrar empresas. Antes de finales de los 70, todo era en papel, con calculadoras y códigos, y cualquier cambio requería rehacer todo desde cero. VisiCalc llegó al Apple II en 1979. Fue la primera hoja de cálculo electrónica exitosa, permitiendo a personas no programadoras rehacer cálculos sin reescribir código o empezar de cero. Era un atajo, no el futuro del software empresarial. El hardware limitado hacía que esas primeras versiones fueran simples, y muchos creían que las empresas luego usarían sistemas financieros o bases de datos dedicados. Pero las hojas de cálculo se expandieron en su lugar. Lotus 1, 2, 3 en los 80 y Excel a finales de esa década y en los 90 incorporaron gráficos, macros, scripts y conexiones de datos. Y hoy en día, las hojas de cálculo se usan para mantener nuestros datos organizados en finanzas, ciencia, ingeniería, gobierno, educación y hasta en el entretenimiento. 19. Existe un museo de becerros con 2 cabezas. Todo coleccionista tiene un origen. Henry S. Rosenthal empezó en sus 20s al encontrar un becerro de 2 cabezas. Poco después, su cuñado vio un becerro de 2 cabezas disecado en una tienda de Berkeley. Rosenthal lo adquirió enseguida. Una semana después, oyó de otro en venta en Greenwich Village y así fue. La colección inició oficialmente. Actualmente dirige el Museo del Becerro de 2 Cabezas en San Francisco, que considera la mayor colección mundial de estos animales. Como él dice, nadie ha desafiado ese título todavía, así que se lo queda. El museo tiene alrededor de 50 becerros y cuentas por cabeza, y cada uno es ligeramente diferente. La polisfalía varía, algunos becerros comparten cuello, otros tienen cuellos separados y algunos patas extra. 18. El animal taxidermizado más antiguo. Ya que hablamos de becerros disecados, ¿sabías que el animal taxidermizado más antiguo es un cocodrilo que cuelga en una pequeña iglesia católica, el Santuario Madonna dell'Ercrim Immaculate en Pontenosa, Italia? No está claro cómo llegó ni su edad, ya que los cocodrilos no eran nativos de Europa. Sabemos que ya era parte de la iglesia en 1534, pues un documento de ese año menciona su retiro. Desapareció por generaciones y nadie supo su paradero hasta el siglo XVIII, cuando apareció en el ático de la iglesia. El cocodrilo fue sacado de nuevo, colgado del techo, y permanece ahí desde entonces. 17. Viernes 17. Todos saben que el viernes 13 tiene fama, pero en Italia esa fama es del viernes 17. Incluso verás que algunos hoteles y aerolíneas omiten completamente ese número, igual que los edificios aquí en Estados Unidos fingen que el piso 13 no existe. Gran parte del miedo viene de los números romanos. Cuando escribes 17 como X, V y I, puedes reorganizar las letras para formar B, I, X, I, una frase en latín que significa he vivido. Aparece en antiguas inscripciones de tumbas, lo que ha generado muchas supersticiones con el tiempo. Incluso tiene nombre, heptadecafobia. Si un amigo en Italia evita planes grandes el viernes 17, sigue la tradición.
Si quieres hacer lo mismo, consíguete un cornicelo para el día, porque es un amuleto en forma de cuerno que la gente usa para la suerte. 16. El atún aleta azul antes no era tan popular. El atún aleta azul puede ser un lujo hoy en día, pero durante la mayor parte de su historia estuvo en el último peldaño de los mariscos. A inicios del siglo XX, los pescadores japoneses llamaban maguro al pez y lo evitaban. El pescado, por su grasa, se descomponía rápido y solía usarse como fertilizante o comida para gatos. Sé que suena loco al pensar en a cuánto se vende hoy. El toro, el corte más grasoso, era el menos popular. En ese tiempo se prefería carne magra y la textura del atún bluefin no coincidía con lo que los comensales buscaban. Luego llegaron los años 70. Los viajes en avión aumentaron, nuestra dieta empezó a inclinarse más hacia alimentos grasos como la carne de res y de repente el atún bluefin empezó a tener sentido para el paladar global. Con la congelación rápida y el envío a larga distancia, el pescado antes rechazado es ahora el más caro en la barra de sushi. Quince. El lavado de leones. El 1 de abril se acerca, así que preparémonos para alguna broma divertida. En mi opinión, una de las mejores ocurrió en la Torre de Londres. Desde 1698, los londinenses recibían invitaciones para ver el lavado de los leones, lo que debió ser la primera señal de alerta. Aún así, la gente regresaba cada año buscando una ceremonia que nunca sucedía. El clímax de la broma fue en 1856, cuando se enviaron invitaciones que parecían oficiales, firmadas por un falso guardián principal, Herbert de Grassen. Las cartas tenían sello de cera carmesí y pedían no dar propinas. Cuando la multitud se reunió y no vio leones, la broma ya era histórica. 14. Los viajes espaciales de Lego. Cuando la NASA envió a Juno a Júpiter, la misión era tan seria como puede ser la exploración espacial. Costó $1.100 millones, tomó 5 años y cubrió 1.700 millones de millas, pero el equipo aún tuvo tiempo para divertirse. 3 figuras de Lego, hechas para el viaje, acompañaban los instrumentos. Una era la diosa Juno, otra el dios Júpiter y otra Galileo, quien descubrió las 4 lunas más grandes de Júpiter a principios del siglo XVII. Estaban ahí para ayudar a despertar el interés en CTIM y entusiasmar a los niños con la ciencia planetaria. Como el plástico no resistiría la radiación de Júpiter, Lego se arriesgó y los hizo de aluminio de grado espacial para soportar el viaje. 13. Piratas, tesoros y loros. Este es el estereotipo por excelencia. ¿Sabías que solo se sabe de un pirata que haya enterrado su tesoro? Y que casi de inmediato fue desenterrado y usado en su juicio. Sí, William Kidd es el único caso confirmado. Todos los demás piratas gastaron sus ganancias de inmediato, lo cual era genial si querías divertirte, pero no tanto cuando se trataba de planear a largo plazo. Los loros y mapas del tesoro se popularizaron tras la Isla del Tesoro. La novela de Robert Louis Stevenson de finales del siglo XIX influyó en casi todo lo que imaginamos sobre los piratas actualmente. Los loros sí aparecían en los barcos, pero solo porque se vendían bien en los puertos, no porque los piratas necesitaran compañeros coloridos. 12. Los Ramones. La formación de los Ramones tiene una gran historia detrás. Johnny y Didi Ramone no estaban en clubes ni audiciones, sino acomodando estantes en una zapatería de Nueva York. Se unieron por sus discos de rock favoritos, tomaron algunos instrumentos y al poco tiempo Joey Ramone se les unió. No eran técnicos, pero su sonido era totalmente nuevo. La banda no pudo mantener baterista y todo se detuvo. Tommy Ramone, que ayudaba como productor y manager, terminó en la batería para que los ensayos siguieran. Nunca tocó batería profesionalmente, pero su estilo rápido y sencillo definió el sonido de la banda. Lo temporal se volvió permanente. El resto es historia del punk rock. 11. Cuando la evolución va hacia atrás, la rana marsupial de Gunther es tan rara que podría estar ya extinta. La última vez que vimos una fue en 1996. Lo que la hace única es que, a diferencia de la mayoría de las ranas con dientes solo arriba, esta tiene dientes arriba y abajo.
Sorprendente, las ranas perdieron sus dientes inferiores hace 230 millones de años. La rana marsupial de Gunther perdió esos rasgos, pero los recuperó hace 20 millones de años, revirtiendo la evolución. Científicos creen que la dieta de la rana es la causa. Caza presas grandes, incluso ranas, y los dientes inferiores ayudan a sujetarlas si intentan escapar. 10. Anillos de árboles y violines. La gente gasta mucho en violines antiguos, no solo por su apariencia. La artesanía, la historia y la conexión con Antonio Stradivari pueden elevar el precio. Expertos analizan color, barniz y los años de uso para estimar cuándo se fabricó de un instrumento. También hay una ruta científica. Comienza con los anillos de los árboles. La madera del instrumento aún tiene sus anillos de crecimiento, que sirven como marca de tiempo. Al analizar el espaciado y las características de los anillos, los investigadores comparan la madera para registrar los anillos de árboles. Esa comparación revela dónde creció el árbol y el año más reciente en que fue talado. Si esos patrones coinciden con instrumentos conocidos, se puede confirmar la edad y origen del violín, dando a los expertos una visión más clara de su historia. 9. Los monstruos de nieve de Japón. En invierno, el monte Sao en el norte de Japón se cubre de figuras congeladas llamadas Huyo o monstruos de nieve. Son abetos que, al llegar el invierno a la montaña, adoptan formas casi vivas. Para obtener un verdadero monstruo de nieve, las condiciones tienen que ser perfectas. Vientos fuertes y sostenidos tienen que golpear la montaña con temperaturas de entre 21 y 31 grados Fahrenheit. Esos vientos llevan gotas superenfriadas que se congelan en el momento en que tocan las ramas. Las capas de hielo crecen, se doblan y retuercen, haciendo que los árboles parezcan criaturas en la nieve. Últimamente, los monstruos de nieve se encogen. Los inviernos más cálidos reducen las condiciones ideales y las plagas de polillas y escarabajos han quitado a los árboles ramas que sostienen el hielo. Menos ramas implican menos monstruos, lo que afecta a una región que depende de los turistas que vienen específicamente a verlos. 8. El Ku Klux Klan se formó en la víspera de Navidad. Sí, los miembros originales reunidos en 1865 eran ex-confederados que buscaban frenar la reconstrucción y mantener la jerarquía social del sur tras la Guerra Civil. Su objetivo se centraba en restablecer el control de los blancos y bloquear el progreso político y social de los afroamericanos recién liberados. Pronto el grupo se volvió violento. A finales de la década de 1860, el Klan se hizo famoso por intimidar y cometer crímenes contra quienes promovían la igualdad racial. Afortunadamente, su influencia ha disminuido desde entonces. Sin embargo, esta ideología dejó una influencia duradera en el país. 7. El acuerdo prenupcial más antiguo. En 2017, arqueólogos en Chertepe, Turquía, hallaron la tablilla de arcilla del acuerdo prenupcial más antiguo conocido. Tiene unos 4.000 años y está vinculado a una pareja asiria, Lakipom y Hatala. La tablilla especificaba las expectativas de su matrimonio y tener hijos era una parte muy importante de ello. Tenían 2 años para tener un hijo biológico. Si eso no sucedía, Hatala estaba obligada a encontrar una sustituta comprando una esclava para su esposo. Lakipom podía vender a la sustituta tras el parto. Ahora sé que esa idea nos incomoda a muchos, especialmente en estos tiempos modernos y todo eso. El contrato sí tenía una estipulación para ambos socios. Quien terminaba el matrimonio debía compensar al otro con 5 minas de plata, una suma considerable entonces. 6. La primera pajilla para beber fue hecha de oro. Probablemente no asocias las pajillas para beber con los imperios antiguos, pero la idea viene de mucho tiempo atrás. La pajilla más antigua fue hallada en una tumba sumeria de 5.000 años y no se parecía a las de plástico que doblamos para los niños. Esta pajilla estaba hecha de oro y decorada con piedras azul brillante. A su dueño le gustaba tanto que puso un sello en su tumba donde se le ve usándola para beber de una vasija. Y había una razón para esta mejora. La cerveza sumeria no era la bebida burbujeante que conocemos hoy, era espesa, casi como una papilla, y un popote facilitaba toda la experiencia.
La cerveza tenía gran valor cultural y religioso en Sumeria, por lo que un popote de oro no solo era un lujo, era una muestra de respeto. Si los dioses te daban cerveza, lo mínimo que podías hacer era beberla como se debe. 5. Mala suerte y el número 3. La creencia de que la mala suerte viene de atrás parece un cliché, pero quizá tuvo un origen práctico. En la guerra de Crimea, los soldados no encendían 3 cigarrillos con una cerilla porque la llama más duradera los hacía blancos visibles. Con el tiempo, la advertencia se convirtió en una superstición sobre el número 3 en sí mismo. Ese tema se relaciona con creencias sobre la muerte. Algunas personas dicen que escuchar 3 golpes en una puerta o ventana significa que alguien cercano a ti morirá dentro de un periodo determinado de tiempo. 3 días, 3 semanas o 3 meses. Algunos dicen que los golpes indican que la persona murió. Por suerte, la solución tradicional es sencilla. Toca madera 3 veces y se supone que así cancelas la mala suerte. 4. Buena suerte y herraduras. Por otro lado, están las herraduras como símbolo de suerte. Son amuletos de buena suerte en todo el mundo, creencia que proviene de la leyenda de Dunstan, herrero y hombre santo famoso por su música y herrería. El diablo quiso imitar el canto de Dunstan, pero hizo un ruido tan feo que Dunstan supo con quién estaba. Sujetó al diablo con tenazas calientes, lo inmovilizó y le puso herraduras ardientes en los pies. Los gritos del diablo eran tan fuertes que se decía que despertaban a los muertos. Dunstan no quitó las herraduras hasta que el diablo prometió no molestar a quien rezara o estuviera protegido por una herradura. La herradura ganó más simbolismo con el tiempo. 7 clavos se volvieron símbolo de buena suerte y el folclore trazó una curiosa línea entre oficios. Los herreros estaban ligados a la magia oscura y al folclore, mientras que los hojalateros, que usaban metales blandos, eran considerados más respetables. 3. Microsoft. En abril de 1975, 2 amigos de la infancia, llamados Bill Gates y Paul Allen, lanzaron una empresa a la que llamaron Microsoft. Sí, con un guión. Apuesto a que no sabías eso. Duró poco antes de que lo cambiaran al nombre que conocemos hoy. Salvo que vivieras aislado en el Himalaya, seguro has usado algo hecho por ellos. El primer hogar de la compañía no fue un moderno campus tecnológico, sino una oficina modesta en Albuquerque, Nuevo México. Saltó a la fama al crear software para el Altair 8800, pero su gran avance fue en 1981 al colaborar con IBM en MS-2. Ese sistema operativo llevó las computadoras personales al día a día y abrió paso a Windows. A partir de ahí, ambos fundadores vieron cómo su pequeño proyecto de garaje se convertía en un imperio tecnológico. 2. La bebida de Satán. Las cafeterías son algo común hoy en día, pero cuando la bebida llegó en el siglo XVII, desató un pánico moral. El clero la llamó la bebida de Satán, principalmente porque venía del Imperio Otomano. Sus preocupaciones eran 2. Los otomanos se expandían hacia regiones cristianas, y como el alcohol estaba prohibido en su cultura, el café era su bebida social preferida. Esa combinación incomodó a algunos líderes religiosos europeos. Temían que aceptar la bebida trajera influencias externas, y algunos presionaron al Papa Clemente VIII para prohibirla. Clemente se negó rotundamente. Tras probarla, se dice que comentó que era demasiado deliciosa para prohibirla. De hecho, bromeó diciendo que parecía injusto dejar que solo los no cristianos la disfrutaran. 1. Una granja muy singular en el desierto. Si alguien dijera que cultiva tomates en el desierto con agua de mar, seguramente sonreirías esperando una broma. Pero Sondra Farms realmente lo logró. La instalación abrió en 2014 con un solo objetivo: ver si era posible cultivar comida sin tierra, agua dulce ni red eléctrica. Resulta que la respuesta fue absolutamente sí. Su gran invernadero está en el desierto del sur de Australia, donde las plantas crecen en cáscaras de coco y absorben el fuerte sol. El agua viene del océano y se desaliniza en el sitio. Cuando llega a los cultivos ya está limpia. La granja también suministra nutrientes y dióxido de carbono de origen sostenible, dándole a las plantas todo lo que necesitan. La energía principal es solar con red de respaldo.
El resultado es increíble. Sundrop Farms cultiva más de 18,000 toneladas de tomates al año. Todo desde un lugar donde creemos que nada debería crecer. Eso es todo, pero antes de irte, hazme un favor. ¿Qué de lo visto hoy mencionarías en una cita para ver la reacción de la otra persona? ¿Tomates en el desierto? ¿Café de Satán? Necesito saberlo, déjalo en los comentarios. Al terminar, revisa nuestro video. 25 datos aleatorios para alegrar tu día. Hipopótamos causan caos ecológico y Gaddafi muestra un raro interés en el hockey alemán. Ese enlace va a aparecer justo aquí en cualquier momento. Muchas gracias por vernos, de verdad son los mejores. Y como siempre, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido nuevo. Y nos vemos la próxima vez.